esta tarde en el libro de Levítico, capítulo 27. El libro de Levítico, capítulo 27. Versículo 20. No, hermano, perdón, Éxodo 27. Éxodo 27, verso 20. Y cuando usted ya lo tenga, va a decir amén. O ya lo tengo, gloria a Dios. Éxodo capítulo 27, verso 20. Dice así: ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en la presencia del Señor, en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. Y esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre y por todas las generaciones. El día de hoy quiero hablarle un tema que está muy interesante y que yo deseo con todo mi corazón que todos nosotros podamos traer el corazón dispuesto para que la palabra de Dios pueda ser sembrada en nuestras vidas y podamos recoger el fruto debido a su tiempo. Dice la Biblia, para poder llegar a este punto de Éxodo capítulo 27, verso 20, que tiempo después de que Dios liberó a la nación de Israel a través de la vida de Moisés, del hombre del que nosotros estudiábamos la semana pasada, dice la escritura que tiempo después de que Dios les libera, los introduce en el desierto para poder llevarlos hasta la tierra prometida, que era la meta o el objetivo final de Dios de haber librado a su pueblo, sacado a su pueblo de la esclavitud en la que estaban en la tierra de Egipto. Y durante el transcurso que ellos llevan de caminar hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel hace una pausa durante su trayectoria en el desierto, justo en el lugar donde se llamaba el monte Sinaí. Y Dios convoca al pueblo de Israel para tener una reunión ahí en el monte Sinaí, porque Dios quería hablar con el pueblo de Israel y decir las instrucciones o las leyes de cómo iba a funcionar el pueblo de aquí en adelante. Recuerde que nosotros hemos venido viendo la historia, y en la historia este pueblo de Israel ha crecido 400 años, generaciones de 400 años han crecido en Egipto, y por lo tanto desconocen completamente qué es lo que quiere Dios, qué le agrada al Señor, qué no le agrada al Señor. Y entonces Dios hace una pausa en el peregrinaje del pueblo de Israel, ahí al pie de la montaña de Sinaí, para comenzar a darle a los israelitas algo que nosotros conoceremos como los 10 mandamientos y la ley del Señor. Y cuando Dios reúne al pueblo de Israel en el monte Sinaí, dice la Biblia que Él le dice específicamente a Moisés que Él suba hasta la cumbre del monte, porque Dios le comenzará a dar todas las pautas de la ley de Dios. Usted encontrará todo eso en el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el cual yo le aconsejo que usted lea, porque en la Biblia, ahí en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley, tú vas a encontrar que Dios está interesado no solamente en lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, sino que Dios está interesado en cosas que te vas a sorprender de imaginar o de estudiar y conocer, que Dios está interesado en meterse en cosas hasta de tu limpieza y tu aseo personal, hermano. Y que la ley, para la gente que ha leído la Biblia, para aquellos que no han leído la Biblia y que solamente se llenan la boca de decir que conocen la ley, dicen que ya no tiene vigencia. Esa gente es una persona ignorante, porque quien lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis sabe que la ley sigue vigente para nosotros hoy. Jesús dijo: no vine a abrogar la ley, no vine a que la ley se quitara, vine a que la ley se cumpliera. Y cuando nosotros estudiamos todo lo que Dios le dijo
a Moisés en el monte Sinaí, usted y yo podemos hacer algunos ajustes a nuestra vida que nos van a beneficiar, hermano. Pero eso no es lo que vamos a hablar esta noche, no vamos a hablar de la ley, sino que cuando Moisés está en la montaña, en la cumbre del Sinaí, Dios comienza a darle a Moisés instrucciones respecto a la construcción de algo muy conocido en el Antiguo Testamento llamado el tabernáculo. Cuando Moisés está allá arriba, Dios comienza a decirle: ahora te voy a mostrar cómo vas a construir el tabernáculo. El tabernáculo, para que nosotros podamos entenderlo de una forma más simple o más sencilla, era el lugar donde Dios iba a habitar. Era un templo, una casa para Dios, en donde Dios iba a venir y iba a derramar su presencia. Y cuando Dios está dándole a Moisés todas las instrucciones de qué tamaño va a ser, cuánto va a medir, qué colores debe llevar, es tan específico el Señor que incluso la Biblia dice que Moisés no pudo poner ahí nada de su gusto ni de su decoración personal. El tabernáculo fue diseñado específicamente por Dios en cada uno de los aspectos de la decoración. Y cuando Dios está hablando con Moisés respecto a todo lo que tiene que llevar el tabernáculo de reunión, Dios le dice en este pasaje donde nosotros leímos esta tarde: cuando tú hayas construido el tabernáculo en general, el tabernáculo estará dividido o quedará dividido en tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y no sé si ya tenemos ahí la imagen para que pongamos el tabernáculo, porque yo sé que aquí hay personas que a lo mejor jamás han escuchado hablar del tabernáculo o no saben de qué se trata el tabernáculo o qué es el tabernáculo. Bueno, cuando lo tengan ahí se lo van a poner. El tabernáculo, en pocas palabras, para que nosotros podamos comprenderlo esta noche, era como una tienda de campaña gigantesca, hermano, construida con telas carísimas que pesaban lo que usted no se imagina. Y esta estructura, esta edificación que Dios le está pidiendo a Moisés, que de aquí en adelante el pueblo habría de tener, porque era el lugar en donde Dios iba a morar. Y cuando estamos hablando de que Dios iba a vivir o que iba a habitar en ese lugar, no era en sentido figurado. Realmente la Biblia dice, y la gente que estudia la palabra de Dios señala, que Dios realmente bajaba y habitaba en lo que era la última parte del tabernáculo, algo llamado el lugar santísimo. Tal era la presencia de Dios o el hecho de que Dios estaba ahí, que cualquiera que entraba a ese lugar con un pecado, por mínimo que fuera, hermano, moría en ese mismo instante, porque la presencia de Dios es un lugar de santidad. Y entonces dice la Biblia que Dios está dándole instrucciones a Moisés de cómo debía de ser construido este lugar, que por todas las generaciones iba a ser recordado. Hoy nosotros los cristianos conocemos el tabernáculo. Si usted tiene poco tiempo caminando en el Señor, es válido que tú ni siquiera te imagines cómo es el tabernáculo. Pero la gente que tiene tiempo caminando con Dios debe tener una idea en su cabeza de cómo es el tabernáculo, o debe de haber visto alguna vez en su vida una imagen del tabernáculo, porque por mucho tiempo el tabernáculo será una señal de la presencia de Dios. Incluso Jesucristo se llamará a sí mismo en el Nuevo Testamento el tabernáculo de Moisés. Jesús dice que Él es el tabernáculo, que Él es la habitación de Dios, el lugar donde toda la deidad de Dios mora. ¿Lo ha leído alguna vez? Eso lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Dios le está dando a Moisés todas estas especificaciones, Dios le dice: cuando hayas terminado de construir y hayas separado los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, en el lugar santo, ahí tú vas a poner un candelabro de oro, una lámpara, hermano, que será de tales medidas y será de tal forma. Cuando tú lo lees o incluso tú investigas un poco acerca del candelabro, de verdad es tan impresionante la lámpara que para su construcción se necesitaron 33 kilos de oro puro para la edificación de ese candelabro, que no era una cosa pequeña, ni era algo que medía como algunos hermanos o cristianos llegan a tener luego candelabros en su casa como de este tamaño. No, era una cosa de tamaño incluso más alto que el promedio de los habitantes o de los israelitas. Era grande. 33 kilos de oro puro se necesitaron para la construcción o la elaboración
de esa lámpara que alumbraba todo el lugar santísimo. Y entonces cuando Moisés termina de elaborar ese candelabro que está ahí en el lugar santo, dice la Biblia que Dios le dice: cuando ya tengas el candelabro hecho, tú vas a reunir a todos los israelitas y les vas a decir lo siguiente: ustedes van a traer continuamente y de forma suficiente aceite de oliva puro para que la lámpara, el candelabro, pueda permanecer prendido siempre. El candelabro no se podía apagar jamás. Si por alguna cosa o algún error o alguna equivocación de la gente que administraba el lugar santo, el candelabro se apagaba, eso podía pasar o podía acontecer algo catastrófico, porque la ley de Dios o la orden de Dios era: una vez que se encienda el candelabro, nunca jamás se va a volver a apagar. Entonces dice la Biblia que Moisés reúne a los israelitas, hermanos, y les dice: de aquí en adelante todos ustedes son responsables de que la lámpara permanezca encendida. Quiero que se dé cuenta de la magnitud o el tamaño que tiene esa lámpara. Entonces la cantidad de aceite con la que se necesita mantener encendido no es 1 litro de aceite ni 2 litros de aceite. El candelabro, si tú nunca has visto una imagen, el candelabro tiene 7, ¿cómo le llamaremos? 7 brazos. 7 brazos que tienen que ser alimentados continuamente por ese aceite para que ninguno de los brazos se apague. Entonces estamos hablando de cantidades impresionantes de aceite que se necesitaban para que el candelabro se permaneciera alumbrado. Y entonces dice la Biblia que Moisés reúne a la gente y les dice: de aquí en adelante todos ustedes, todos nosotros somos responsables de hacer que la lámpara del lugar santo permanezca encendida. Y para esto se necesita que todos ustedes traigan aceite puro de oliva para que la lámpara nunca se apague. Y la instrucción terminaba diciendo: esta ley no durará solamente por 50 o 30 o 100 años, sino que esta ley durará por siempre, de todas las generaciones. O sea, cuando esta generación muera, debió de haber enseñado a sus hijos a traer el aceite de oliva puro para que la lámpara nunca se apague. Imagínese la responsabilidad tan grande que había sobre los hombros de Moisés y sobre el pueblo de Israel de hacer que la lámpara ardiera siempre. Hermano, no podía haber ni el más mínimo de las equivocaciones, no podía haber ni un minuto en que alguien dijera: no, ahorita ya viene corriendo la persona que trae el aceite, vamos a dejar 3 segundos. Eso no podía pasar. La lámpara, una vez que se encendió, el día que el tabernáculo estuvo terminado, nunca debió o nunca iba a poder permanecer apagado ni un segundo desde el momento en que la lámpara se encendió. Solamente y exclusivamente permanecía apagada cuando ellos eran trasladados del campamento a otro campamento. Pero de ahí en más nunca podía haber desabasto de aceite que hiciera que permaneciera la lámpara encendida. Ahora, ¿cómo es que entonces todos estos israelitas junto con sus familias traían el aceite de oliva puro? Porque algo nosotros tenemos que saber. Cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones del tabernáculo, incluyendo lo del aceite, el pan de la propiciación, todas estas cosas que llevaba a este lugar donde Dios vivía, nosotros tenemos que saber que tenían que seguirse las instrucciones al pie de la letra. Dios no dijo: traigan aceite, y lo dejó al criterio del aceite que cada persona quisiera traer, sino que Dios fue muy específico: traigan aceite, y el aceite tiene que ser de oliva puro. Dice mi esposo, creo, ¿ya está esa imagen? Bueno, no, no está, nos engañaron. Entonces, ¿dónde? Primero que nada, ellos tenían que ser conscientes que el aceite tenía que ser de oliva. ¿Dónde se conseguía, hermano? ¿Cómo hacían los israelitas para cumplir con el requerimiento de que cada familia israelita debía cumplir con su porción de aceite para que la lámpara permaneciera encendida? ¿Dónde compraban el aceite?
porque ya esta luz que irradiaba la lámpara en el tabernáculo de reunión permitía que el lugar santo permaneciera alumbrado. No podía darse lujo absolutamente nadie de que hubiera tinieblas en ese lugar, y tampoco había posibilidad de que entrara la luz natural, ya que las cortinas que estaban sobre el tabernáculo eran tan gruesas y tan pesadas que era imposible que ni siquiera un rayo de luz penetrara las densas tinieblas que había en el lugar santo. Entonces, ¿dónde compraban o dónde adquirían los israelitas el aceite para cumplir con la responsabilidad de traer el aceite? Bueno, última oportunidad, si no se ve, ya no me distraiga. La lámpara. Esa es, hermano. Ese es el candelabro del que estamos hablando, la lámpara que tenía que ser abastecida con aceite de oliva puro para permanecer siempre encendida en el lugar santo. Y de ese tamaño en porción es que quedaba con referencia a la altura promedio de un israelita. Entonces, los israelitas conseguían su aceite de oliva puro, juntando las aceitunas, llevándolas al molino, a un recipiente de piedra que cada familia había construido para abastecer el requerimiento del aceite para el candelabro. Y cuando tenían todas esas aceitunas en ese, que a mí se me afigura, sé que suena muy mexicano, pero se me afigura como un molcajete, porque dice que era un recipiente de piedra. Cada quien tenía la responsabilidad de juntar sus aceitunas, crear su recipiente, y en ese recipiente grande de piedra, elaborado de piedra, se ponían las aceitunas y con presión y fuerza se iban machacando. Incluso hay una versión de la Biblia respecto a este pasaje que dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder la lámpara continuamente. El proceso o la forma de obtener el aceite que haría que la luz permaneciera encendida era un proceso de mucha presión, de ir presionando hasta que toda la pulpa de la aceituna soltaba el aceite y a través de un orificio se iba colando para que solamente pasara el aceite. Cuando habían juntado la porción necesaria, entonces la familia israelita se presentaba con Moisés y le decía: aquí está nuestra porción para que este mes arda la lámpara dentro del tabernáculo. Y así continuamente las familias israelitas debían ocuparse en alguna parte de su día en tener preparado el aceite que les correspondía, ya que la lámpara nunca debía apagarse desde el día en que se había encendido. No había forma en que alguien dijera: bueno, yo hoy voy a hacer aceite de otra cosa, a ver si funciona. No, nadie se atrevía a desafiar o a poner sus propias ideas en cuanto a las cosas que Dios había establecido. Y tampoco había forma en que alguien dijera: híjole, este mes se me pasó tener en consideración el tiempo invertido para hacer mi aceite, así que voy a ir rápido corriendo a Urrera y compraré mi aceite extra virgen de aceite de oliva, esos que luego compran las mamás para hacer de comer natural, y lo que fríen con aceite extra puro virgen de oliva son carnitas o cerdos, ¿se imagina? Pero ellas creen que están siendo súper naturales y saludables porque usaron aceite puro. No había manera. Si a alguien se le pasaba la recolección de su aceite, entonces estaba en graves problemas. Podría considerarse hasta que por su culpa había habido desabasto en cuanto a agradar la ley que Dios había establecido de mantener la lámpara encendida. Así que ahí veía usted en determinada hora del día a las familias israelitas con su molcajete, yo voy a decirle así, machacando sus aceitunas, machacando y machacando y machacando hasta que producían la cantidad necesaria que les correspondía. ¿Y qué quiero enseñarle esta tarde, hermano, con todo esto? Porque la realidad es que no quiero darle clases de aceite,
sino que creo que hay algo que quiero decirle de parte del corazón de Dios. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, verso 20, no lo busque, anótelo y búsquelo en su casa. Dice que cuando Juan, el discípulo de Dios, es llevado al cielo, dice que Jesús le mostró una visión donde había algunas lámparas como esa lámpara que nosotros vimos. Había candelabros de oro en el cielo. Y que cuando Juan le pregunta a Jesús qué significan eso, ya que él solamente está viendo una visión de cosas espirituales, dice la Biblia que Jesús le dice, cada candelabro de oro es la representación de la iglesia de Jesucristo. Cada candelabro de oro aquí en el cielo, Juan, es un creyente, una persona que un día aceptó a Jesucristo en su corazón y ahora pasó a ser cristiano y es un creyente, un seguidor. Y en el cielo dice la Biblia que Juan nos vio representados a todos los cristianos, la gente salva, como candelabros de oro, como lámparas encendidas, hermano. Dice la Biblia entonces que todo lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento era como una forma de que pudiéramos entender algunas cosas que sucederían en el tiempo en que Jesús viniera. Y cuando Jesús dice que Él es el tabernáculo, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que Jesús dice que Él es la cabeza de la iglesia. Si Él es el tabernáculo, entonces nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, la gente que hizo una oración de fe y aceptó a Jesús en el corazón, somos lámparas encendidas, candelabros de oro, que para nuestra elaboración se necesitó de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo por la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice incluso en el Nuevo Testamento de la boca de Jesús que continuamente Jesús nos llama a nosotros lámparas. Jesús dice, nadie puede encender una lámpara, hablando de la gente cristiana, y esconderla debajo de una mesa para que su luz no alumbre, sino que todo el tiempo esta luz debe permanecer encendida y alumbrar a la ciudad oscura. Cuando la Biblia dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nosotros somos lámparas, hay una realidad, que la Biblia dice que antes de que nosotros viniéramos al cristianismo o fuéramos gente salva, nosotros habitábamos en un mundo de oscuridad y de tinieblas. Pero que cuando llegó ese día precioso del que cantamos a veces, día feliz, hermano, y aceptamos a Jesús en el corazón por la obra del Espíritu Santo, dice la Biblia que fuimos trasladados de las tinieblas a ser lámparas encendidas en el reino de su amado Hijo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos convertimos en lámparas que fueron encendidas por la luz de Jesús. Todos nosotros, todas las tinieblas más profundas de nuestro ser fueron alumbradas con la luz de Cristo. Sabe que incluso hay un pasaje que a mí me parece triste en la Biblia, porque hay un pasaje en el Evangelio de Juan que dice lo siguiente: Jesús quiso alumbrar a algunos israelitas, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz con la que Cristo podía alumbrarles. Hay gente, hermano, que jamás querrá reconocer la salvación de Jesús, que jamás querrá aceptar al Señor en su corazón, porque amará más las tinieblas y la oscuridad de una vida cómoda que el ser confrontados y encendidos por la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos nosotros, los que estamos aquí esta noche y hemos aceptado al Señor, fuimos alumbrados, encendidos como lámparas por la luz de Cristo Jesús. Los lugares más ocultos, la oscuridad más profunda de nuestra alma se vio confrontada, y es por eso que venimos al arrepentimiento, y en una oración de fe tú le pediste y yo le pedí perdón al Señor Jesucristo, y entonces le pedimos que entrara en nuestro corazón. Pero la realidad es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la Biblia enseña y señala que una vez que la lámpara es encendida, los responsables de mantener la lámpara ardiendo somos nosotros. Dios encendió una vez la lámpara en el tabernáculo, y los que debían mantenerla encendida ahora eran los israelitas, el pueblo de Dios. Dios encendió una vez nuestra vida, alumbró nuestra vida, y los responsables de mantener nuestra vida en luz,
lejos de la oscuridad, somos nosotros. Cuando la lámpara se apaga, cuando la lámpara en el Nuevo Testamento deja de servir porque ya no puede alumbrar más, dice la Biblia, y ahorita lo vamos a leer más adelante, que entonces la lámpara deja de ser servible y es tomada y es tirada a la basura. Cuando la lámpara ya no alumbra, la lámpara no sirve absolutamente para nada. Cuando un foco en tu casa se funde, ¿qué haces? Bueno, ahora la gente ecológica los hace plantitas o floreritos, pero la realidad es que la mayoría de nosotros, la gente normal, toma el foco y lo tira por allá, hermano. No anda ahí bajando ideas de cómo haces tus floreritos y los cuelgas. No haces eso, lo tiras y pones ahora un nuevo foco que alumbre. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que cuando la lámpara ya no puede ser prendida y cuando a la lámpara se le dejó de abastecer de aceite, entonces la lámpara es tomada y es echada a la basura. Y ahorita vamos a entender lo que eso significa. La única forma en que la lámpara en nuestra vida puede permanecer prendida sigue siendo bajo el mismo lineamiento de Levítico en el Antiguo Testamento, solo con aceite puro de oliva. Y eso, según la gente que estudia la Biblia, el aceite puro representa y significa un proceso muy doloroso de machacar nuestra vida, nuestro ego, hasta terminar hechos polvo por la mano de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es llamado la piedra que todos los demás rechazaron. Pero dice el Nuevo Testamento, aquellos que encontraron salvación en la piedra pueden ser levantados. Jesús es la piedra, hermano, que trata con nuestra vida y trata con nuestra vida y nos muele como aceite de olivo hasta que transforme en nosotros aquello que puede permanecer o hacer permanecer la lámpara encendida. A esta gente o a esta generación de gente que hoy se congrega en las iglesias, no les gusta que se les diga que Dios nos mete en procesos que son dolorosos, pero de verdad, estudia la Biblia. Te invito a que seas una persona estudiosa de las Escrituras y llegarás a la conclusión de que no hay forma en que podamos permanecer encendidos, alumbrados, preparados para la venida de Jesús, si no es a través de sufrimiento y dolor, si no es a través de un proceso donde Dios quebranta nuestro ego, nuestra rebelión, nuestra independencia, nuestra forma en que creemos que se hacen las cosas y que Dios dice que así no se hace. Y lamentablemente creo, hermano, que hoy en la iglesia de Cristo, no conozco las demás iglesias, así que no voy a decir en la iglesia de Cristo en general para hacerte sentir bien. Voy a decir, hoy creo que en la iglesia de Cristo aquí, porque esos son los cristianos que yo veo. Esos son los cristianos que yo conozco. Lamentablemente yo creo que hay gente en la iglesia de Jesús, de Amada Bethesda, que tienen sus lámparas apagadas. Y quiero que vayas conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25. Versículo 1. Pero denme unos segundos antes de leer Mateo 25, 1. Entonces, la forma de mantener nuestra lámpara encendida, alumbrada por la luz de Cristo, es produciendo nosotros aceite. Y la única forma de producir aceite puro en nuestra vida es a través de un trato doloroso ejercido por la mano de Jesús. Es específicamente Jesús, la piedra que nos muele hasta terminar hechos polvo, convertidos en un aceite que haga alumbrar la luz dentro de nosotros.
No hay manera, no hay otra manera de obtener este aceite que hace alumbrar al cristiano. No hay forma en que tú vayas y lo compres, hermano. No hay forma en que alguien te pase un poquito de su luz. Tú tienes que producir. Jesús tiene que venir a tu vida y moler todo aquello que es oscuro, que es contra su carácter y su esencia, a través de un proceso doloroso de machacar nuestra vida, de hacer que nuestra vida se estrelle una y otra vez contra la piedra, hasta que no quede nada de lo que éramos nosotros y lo único que brille sea la luz de Cristo. Eso es la única forma de producir. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, capítulo 25, verso 1. En el reino de los cielos seremos entonces como 10 vírgenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no ¿qué, hermano? No llevaban aceite, dijeron, con lo poco de la luz de Cristo que alumbra mi vida, esa que fue por gracia cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, con esa me basta. Es la gente que no le gusta el dolor ni el sufrimiento. No les hables de incomodidad, no les hables de amar, no les hables de caminar la milla extra, no, porque a ellos les gusta ser alumbrados con la poca luz que les queda de cuando Cristo les alumbró. Gente que lo único que ha habido de cambio transformador en su vida fue aquel destello impresionante de cuando aceptaron a Cristo, pero después de ahí nunca hubo ningún otro cambio. Y es que la realidad es uno, cuando nosotros venimos al camino de Jesús por la gracia del Espíritu Santo, siempre hay un cambio impresionante en nuestras vidas, ¿sí o no? Sí, uno que es súper evidente. Uno que hace preguntarle a tu compañero de trabajo o a tu familia, ¿qué te pasó? Ese cambio es la primera luz, aquella que enciende Cristo por su gracia y su sacrificio en la cruz. Tú no hiciste nada para conseguir esa primera luz. Todo lo hizo Jesucristo. Fue machacado en la cruz del Calvario para encender la lámpara de nuestras vidas. Pero hay cristianos, hermano, como estas 5 vírgenes insensatas que se quedarán con solo ese cambio y hablarán por años y años del cambio transformador poderoso que hubo en su época de salvación, pero que nunca más sabrán lo que es ser machacados por Cristo, que nunca más sabrán lo que es decir, cuando empezó el año yo era esto y hoy me siento una persona diferente. Hace un año, cuando empezó el año, hace unos poquitos meses, me irritaba de la nada y hoy sé que puedo controlar mi carácter. Hay gente que jamás sabrá lo que es eso, porque la única luz con la que se abastecen es esa luz que hoy todavía alumbra como una pequeña flamita de lo que Cristo hizo en sus vidas cuando les rescató. Pero no hay más cambio. Y dice que estas mujeres que representan la iglesia de Jesús tienen una lámpara que es su vida, que están esperando a su novio, el cual es Jesucristo, y que ellas dicen, no, con esta luz primera, con esa basta. No hicieron lo que hacían los israelitas todos los días, tomar un tiempo determinado en el día para sacar el molcajete y ponerse a machacar la aceituna. No, ellas estaban tan cómodas y tan plácidas con su vida sin cambio y sin transformación que decidieron que esperarían hasta la venida del novio con esa pequeña luz que fue alumbrada ni siquiera por ellas mismas. Entonces dice la Biblia en el verso 4, en cambio las prudentes, ay hermano, no dijeron, bueno, una poquita más de aceite, sino que cada una de ellas llevó vasijas de aceite junto con sus lámparas. Produjeron el aceite que a lo mejor ni siquiera iban a usar, pero lo produjeron de tal manera, tan abastecidamente, que no les quedara temor o duda alguna de que les fuera a faltar un poquito de ese aceite. Y dice la Biblia, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito que decía, ahí viene el novio, salgan a recibir.
Entonces todas las jóvenes se despertaron y empezaron a preparar sus lámparas. Las insensatas le dijeron a las prudentes: dame un poco de tu aceite, porque mi lámpara se está apagando. Y no, respondieron ellas, porque así no va a alcanzar ni para mí ni para ustedes. Mejor vayan a los que venden aceite y cómprenlo ustedes mismas. Por muchos años he leído la parábola de las 10 vírgenes y pensé por un poco de tiempo que las prudentes eran un poco egoístas. ¿Por qué se habían llevado cantidad suficiente de vasijas de aceite para alumbrar su lámpara? ¿Por qué no podían compartirle un poco de aceite a esas pobrecillas que se habían quedado sin aceite? Pero cuando tú lees el contexto y estudias el pasaje, entonces tú entiendes que no es un acto de egoísmo meramente, sino es una forma de decir: a mí me costó conseguir este aceite y me proveí de tener suficiente aceite con lágrimas que derramé cuando me sentí humillado o cuando me sentí pisoteado, machacado por Jesucristo, la piedra angular. Así que discúlpame, pero no te voy a dar de tu aceite, de mi aceite. Si no estás preparado para la venida del novio, cuánto lo siento, que te vaya bien, ve y consíguelo. A ver quién es tan ingenuo para venderte un poco de aquello que se consigue con lágrimas y dolor, de aquello que se sana de rodillas, clamando a Dios para que el Señor pueda trabajar en la profundidad de nuestro corazón. Y dijeron: no, lo siento, eso no sucederá. Algunos de nosotros diríamos: qué poco carácter de Cristo. ¿Por qué no lo comparten si el Señor es generoso? Si Él hubiera esperado que compartiéramos el aceite. No, hermano, porque el aceite requiere tomar de nuestra vida cotidiana. El aceite les costaba a los israelitas tomar de su tiempo en sus horas ajetreadas que todos nosotros tenemos. Nadie aquí puede decir: no, mi vida es la más ajetreada que la de todos ustedes. No, todos nosotros tenemos ocupaciones. Pero hay quienes en medio de su vida toman el tiempo para dejarse moldear y machacar por el proceso duro del Señor. Hay quienes no van por la vida diciendo: voy a hacer como que nada pasó y olvidaré, sino que dicen: voy a permitir que todos los días en mi vida Cristo moldee algo de aceite para mi lámpara. Y entonces dice la Escritura que les dijeron pues que no. Versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y él cerró la puerta. Después llegaron también las otras y comenzaron a decir: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y el novio respondió: yo no las conozco. Por tanto, agregó Jesús: manténganse despiertos, porque no saben el día ni la hora. Otro de los evangelios narra, hermano, que las últimas palabras de Jesús al terminar esto es que dice: no, quédense afuera, allá donde será el dolor y el lamento que tanto quisieron evitar. Y ahora será un dolor no producido por Cristo, quien no mata, sino que solo machaca hasta producir en nosotros la imagen de Cristo. Allá donde el dolor y el lamento y el lloro no proviene del Señor, sino de haber sido tan insensatos como para dejar que la lámpara en nuestra vida se apagara. Pasar por los procesos de Dios no es alternativa. Todos nosotros debemos de estar continuamente siendo procesados por Jesucristo para producir en nosotros, valga la redundancia, aceite que haga que nuestras lámparas permanezcan encendidas. Todos nosotros, hermano, debiésemos de saber cuando Dios, decía la pastora, hay gente tan insensata que ni siquiera reconoce cuando es una prueba y a todo le dicen prueba y no sabe qué son las consecuencias o qué es lo que está pasando. Todos nosotros deberíamos tener la capacidad de reconocer los procesos de Dios en nuestra vida. Ejercitando, dice Pablo, nuestros sentidos espirituales, debiésemos reconocer cuando Cristo es quien nos está machacando, y eso dolerá y dolerá mucho.
pero el final será una lámpara con aceite prendida, preparada para alumbrar las tinieblas de un mundo que se pierde, preparados para la venida de Jesucristo. No hay forma de comprar, hermano. No hay forma de que yo a través de mi vida produzca aceite que te pueda vender un poco. No hay forma. Cada uno de nosotros tiene que producir su propio aceite. Cada uno de nosotros tiene que permitir que sea Dios que nos humille si fuera necesario. Por eso la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará cuando fuera tiempo. Hay un tiempo de humillación. Hay un tiempo donde Dios nos machaca. Hay un tiempo de quebranto. Todo cristiano verdadero tiene que pasar por un tiempo de quebranto y un tiempo de dolor. Y déjenme aclararle algo, que tengo que aclarártelo esta noche. No estoy hablando de enfermedad, porque algunos de ustedes ya comenzaron a pensar: mi tiempo de quebranto es esta enfermedad. No, no estoy hablando de enfermedad. Ni siquiera estoy hablando como tiempo de quebranto o siendo machacados por la mano de Jesucristo. Ni siquiera estoy hablando como un tiempo de escasez financiera. Tampoco estoy hablando de eso esta noche. Y tampoco estoy hablando de la pérdida de algún ser querido. Porque nosotros decimos: esto que me está pasando es porque Dios me quiere quebrantar. No, Dios no es así. Te hace falta leer más Biblia. Te hace falta ver cómo actúa Dios. Y eso no estoy hablando. Estoy hablando de nuestro ego. Estoy hablando de que te humillen. Estoy hablando de que alguien se burle de ti, hermano. Estoy hablando de que alguien levante un falso testimonio en tu contra. Estoy hablando de que vengan y te griten y te digan cosas y tú permanezcas callado. Estoy hablando de eso, de procesos que tienen que ver con nuestro carácter y nuestra persona, no con enfermedades. Sáquese eso de la cabeza, porque eso no es proceso de Dios. Eso no viene del Señor. De mi Dios solo vienen cosas que dice la Biblia son buenas. Y el machacarse es un proceso bueno. Si me va a permitir estar preparada para la venida de Cristo, eso es bueno. Si el dolor que Cristo producirá en mí al ser quebrantado y avergonzado, eso me prepara para la venida de Jesús, eso es bueno. Así que no estoy hablando de enfermedad, escasez financiera, ni muerte, a eso que tú le llamas mi proceso. No, eso no es. No, eso no es. Estoy hablando de un trato directo de Dios con cada uno de nosotros. Estoy hablando de Dios alumbrando las áreas que tú y yo nos encanta permanecer ocultas. Esas que decimos nadie sabe y Dios las conoce. Y entonces Dios tiene que pasarnos. Miren, nos agarra, nos toma y nos pone en el molcajete, hermano. Y entonces usa a Jesucristo, el varón experimentado en quebranto, para molernos y molernos hasta que nos parezcamos a Él. La Biblia dice que Jesús es experto en quebrantamiento, porque Él fue quebrantado. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento: al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para el sacrificio, nos dará junto con Cristo todas las demás cosas. Pero otro de los pasajes dice: en esto debiesen querer parecerse a Cristo, en que siendo Dios no quiso permanecer en esa forma de exaltación, sino que se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, una muerte de aceite puro, de machacar, hermano. La gente que es historiador, la gente que estudia, dice que nunca en la historia se ha registrado una muerte como la de nuestro Señor Jesucristo. Nunca, incluso hay escritores que dicen que, o lo relatan de esa forma, nunca se ha visto tanta ira o tanto ensañarse con alguien como se vio en la persona de Jesucristo. Jesús fue quebrantado, machacado y estrellado contra la roca en la cruz del Calvario. Es el varón experimentado en quebranto. Tan quebrantado, tan humillado, hermano. Pareciera, y la realidad es que Cristo no tenía nada de lo cual tuviese que ser quebrantado, sino que tomó ese lugar por ti y por mí, para que supiéramos lo que era, para que tuviéramos la confianza de que Él sabe lo que es el quebranto y el dolor, lo que es ser machacados, hermano, humillados, avergonzados.
quitados de nuestra independencia. Ahí donde nos abrazamos y nos aferramos a ser los independientes, aquellos que no necesitan de Cristo. Eso no enciende la lámpara, eso la apaga. Y estas mujeres de las que habla la Biblia, 5 prudentes y 5 insensatas, ¿de cuál quieres ser tú? De las que no están dispuestas a incomodarse y dejarse tratar por Cristo. Aquellos que todo les ofende porque nadie puede tocarles, nadie puede decirles nada. O aquellos que dicen, no queda sombra de mí, de lo que yo era antes de llegar a Cristo. No puedes permanecer alumbrado con esa pequeña lucecita que te otorgó Cristo cuando viniste a sus pies, hermano. No puedes sentarte a comer con algunos hermanos y solamente contar, bueno, déjeme que le diga que yo antes de venir a Cristo era este y este. Y Cristo me tocó un día y me hizo este y este. Pero ahí te quedaste alumbrando con esa pequeña luz por los años y los años, sentado en una congregación. Sino que tú debes de sentarte con los hermanos y decir, la realidad es que esta semana he comprendido que necesito hacer esto. Y me ha costado y he llorado a los pies de la cruz de Cristo porque es algo que no quiero hacer o es algo que me está costando y me duele, pero he permanecido a los pies de la cruz llorando y clamando hasta que Cristo no termine de machacarme por completo. ¿Sabe por qué a veces no tenemos tantas cosas de qué hablar unos con otros? Porque tenemos muy poco tiempo en lo que nuestra vida se somete a los procesos de Cristo. Si solamente viviésemos sometidos al proceso del quebrantamiento del Señor, nuestra vida sería diferente. Tendrías historias que contar, hermano. Tu lámpara alumbraría hasta los lugares más oscuros donde ahí no hay la luz de Cristo. Y la única forma de ser una lámpara que sirva, una lámpara que funcione, es cuando nuestra vida está llena del aceite. Y para que eso pase, entonces nosotros nos tenemos que dejar quebrantar. Y el quebrantamiento jamás será un paseo de vacaciones, sino será un proceso doloroso, un proceso duro, un proceso donde en verdad, llévate eso en la mente esta noche, no quede nada de ti y de mí, de aquello que éramos, no cuando Cristo nos rescató, sino de aquello que éramos a inicios del año, la semana pasada, los meses atrás. El proceso del quebrantamiento o el machaque, no sé cómo le quieras llamar tú esta noche, es un proceso doloroso. Es la única forma de mantener la lámpara encendida, es la única forma de alumbrar por todas las generaciones. La última parte de la ley que Dios le dio a Moisés esa noche decía, esto que te estoy mandando, esto de que cada quien consiga su aceite, lo prepare y lo machaque, Moisés, no es para esta generación, no es para estos pocos israelitas. Quiero que se los des a todos los israelitas y que les digas que lo tienen que enseñar a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y esto debe de pasar de generación en generación. Solo así permanecerá la lámpara encendida. ¿Sabes cuál es la gran problemática de padres cristianos con hijos inconversos, hermano? Que nunca les enseñamos a machacar el aceite. Que nunca con nuestras vidas les enseñamos que había veces en que se humilla uno y pide perdón cuando uno no es el culpable. Nunca les enseñamos con el ejemplo encender la lámpara para permanecer encendida. Les enseñamos un cristianismo tan cómodo como las vírgenes insensatas de gente que viene y se sienta a la iglesia con la luz con la que les alumbró Cristo. Y entonces no puede pasar la lámpara de generación en generación. Si muy apenas alcanzas una segunda generación, date por bien servido, porque esos muchachos los alcanzó Cristo por misericordia. Pero muchos de nosotros, si no prendemos la lámpara hoy, no veremos a nuestros nietos en una iglesia cristiana. Ellos jamás sabrán lo que es ser cristiano, porque nosotros no les enseñamos a permanecer con la lámpara encendida. Ahí donde hay humillación y perdón. Ahí, hermano, donde te quedas callado cuando tu esposo te dice cosas o tu esposa te dice cosas.
Ahí donde te quebrantas para poder mostrar la esencia del aceite de oliva puro, que es el reflejo del carácter de Cristo. El varón experimentado en quebranto, aquel del que dice Isaías, escondimos de él el rostro, y Jesucristo, siendo el Rey, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos, uy, si ya no te invitaron a la reunión? No, hombre, me hacen menos, me menosprecian en este lugar, ya me voy de esta iglesia porque aquí me menosprecian, ya no le hablo a fulano porque me menosprecia, ya no le hablo a sutano porque me menosprecia. Dice la Biblia, Jesucristo fue menospreciado, nadie supo el valor o el precio que tenía Cristo. Fue humillado, menospreciado. La gente escondía de él el rostro, háganse lo que no lo conocen. Nadie le valoraba, hermano. Por eso sabe lo que es el quebrantamiento. Necesitamos encender la lámpara en nuestros hogares para que nuestros hijos sepan lo que es mantener el aceite. Necesitamos enseñar, y el dolor ese del que huyen las generaciones modernas, eso es algo que proviene de Dios, hermano. El dolor del quebrantamiento, la disciplina del Señor, es algo que viene y proviene del corazón de Dios. El que quiere solo a Dios, que el Dios que es amor, jamás conocerá verdaderamente a Dios y se le irá la vida y nunca podrá decir conocí a Dios. Y nunca podrá cantar con sinceridad, este es el Dios al que adoramos, porque ni siquiera tiene un Dios verdadero. Tiene al Dios que se permitió creer o crear en su imaginación. Pero Dios es un Dios que nos procesa a través del dolor y el sufrimiento. No como una temporada, iglesia, sino como todos los días. Todos los días somos quebrantados por la piedra que es Jesucristo. Todos los días somos machacados por el Señor. Todos los días somos puestos en situaciones de humillación y menosprecio que forman en nosotros el suficiente aceite para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una buena noticia. Este es un mensaje de buenas nuevas. Es un mensaje en el que tú y yo tenemos la seguridad de estar preparados para cuando Cristo venga. Es un mensaje en el que nosotros sabemos cómo permanecemos con la lámpara encendida para alumbrar en las tinieblas. No hay forma en que nuestra luz pueda ser tan penetrante con solo algunos folletos o algunas frases en Facebook que publicamos los martes. Si esas palabras no van acompañadas con la luz verdadera de Cristo, entonces todo eso no sirve para nada. No importa cuánto evangelizamos, si la lámpara no está encendida, eso no funcionará. No importa cuánto publiquemos, y ahora que se acabe la pandemia, caminemos por las calles de la colonia repartiendo folletos, si la lámpara no está encendida en nuestras vidas, eso de nada servirá. Todos los días somos pasados por un proceso de quebrantamiento. La gente de Dios debiese entender que todos los días, al igual que los israelitas, por orden de Dios, de generación en generación, tomamos un tiempo diario en nuestra vida para ser machacados por Dios, para ser quebrantados por Dios. ¿Eso entonces nos lleva a tener esa cara triste con la que venimos, hermana? No, esa cara que te cargas hoy no sé por qué sea, pero no es por el quebrantamiento. No es porque Jesús te está machacando, porque la gente que se deja machacar por Dios, a los cristianos nomás les gusta la canción, machácale la cabeza al diablo, pero no les gusta que a ellos les machaquen. Les encanta cantar y hasta la danzan y se inventan su pasito, machácale la cabeza al diablo, pura mentira, no hay forma, hermano, de hacerlo, y nadie nos ha llamado a eso, pero no hay forma en que no seamos con autoridad y luz en medio de un mundo de tinieblas, si no nos dejamos machacar por Cristo, si no nos dejamos alumbrar. Y la gente que está en el proceso del quebrantamiento, con el paso del tiempo ha entendido que eso no es una cuestión para andar con cara afligida y triste,
que solo se llora en la presencia de Dios en el tiempo del quebrantamiento, pero después se alumbra con la luz. Esa luz que ha sido producida por Dios en un tiempo difícil, todos los días de nuestra vida, y alumbramos con la luz del Señor. Hay lágrimas para llorar, sí, en la presencia del Señor. Hay momentos para caer rendidos a los pies de Cristo en dolor, sí, en la presencia del Señor, por el quebrantamiento, porque nadie más entenderá tu dolor como lo entiende Cristo. Pero después levántate y alumbra con la luz del Señor, con el aceite que ha producido tu vida de quebrantamiento, de humillación y de menosprecio. Es difícil y a lo mejor necesitarás una ayudadita. Yo te recomiendo y te aconsejo, ayuna, hermano. Si algo nos hace resistentes al quebrantamiento durante el tiempo del dolor, es el ayuno. El ayuno es como si le pusiéramos un poquito más de potencia a la machacada y fuera más rápido, porque el ayuno es eso, que nos ayuda a menguar en nuestras emociones y en nuestro carácter para que las cosas espirituales surjan. Ayuna. Déjate quebrantar por Dios todos los días. No te escondas del quebrantamiento. No le huyas. No seas tan insensato como para querer permanecer con la poca luz con la que Cristo te alumbró por su gracia y su misericordia. Decide ser como esas mujeres que prepararon su vida con no una vasija, ni dos vasijas, ni tres vasijas. El aceite siempre debe ser vasto. Creo yo que por eso la Biblia menciona muchos pasajes donde el aceite se derrama y el aceite se derrama. Una de las mujeres que está en una gran pobreza, dice la Biblia que Dios le hace un milagro de derramar el aceite sobre vasijas y vasijas, y la Biblia cuenta innumerables ejemplos de aceite derramándose, porque eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. El aceite debe de permanecer en nuestra vida derramándose para que la lámpara permanezca encendida. Y mucho me temo que muchos esta noche hemos llegado a la iglesia con una poquitita ya, la última de las llamas de aquello que Cristo hizo, para después acoplarnos a una vida que jamás sabrá lo que es el poder transformador de Dios en su vida. Algunos de nosotros hemos llegado aquí esta noche con la última reserva de la luz con la que te alumbró Cristo hace 5, 10, 15 años, y nunca más volviste a abastecerte de aceite, para después de que se apague por completo la luz, permanecer inerte en una silla de una iglesia, prestando hasta probablemente, ¿por qué no?, un servicio dentro de la congregación, pero sin jamás saber lo que es que tu vida sea una luz en la iglesia, en tu casa, en tu vecindario, con tu familia que no conoce a Cristo, en el lugar a donde vayas, seas una luz encendida que refleje con su vida el carácter y la vida de Jesús. Póngase de pie esta noche. La razón por la que se hacía todo este ritual en el tiempo antiguo, hermano, de tener sus lamparitas y todo, es porque para poder concluir con la boda del novio y la novia se hacía un procedimiento tan largo y parecía que era una espera tan larga para que el novio llegara al día en que iba a casarse con esa muchacha de la que se había enamorado profundamente. Y Cristo usa ese ejemplo en el Evangelio para enseñarle a la iglesia y a los creyentes que probablemente la espera pudiese parecer muy larga, y que conforme va avanzando el tiempo, la noche parece ser más oscura y las tinieblas parecen ser más densas.
Pero nuestra preocupación no es si la noche avanza y las tinieblas se hacen densas. Nuestra preocupación debe de ser: ¿cómo alumbro en medio de una generación que está en tinieblas? Hoy leo y con mucho desagrado, hermano, continuamente a los cristianos escandalizándose de todo lo horrible y oscuro que pasa en nuestro mundo. Cosas tan depravadas y tan asquerosas que nuestro mundo promueve. Y ahí estamos tan espantados, tan escandalizados, queriéndoles dar cátedras a los no creyentes de cómo vivir una vida ejemplar, cuando nuestra preocupación debiera de ser: ¿cómo alumbro en sus tinieblas con la luz de Cristo? ¿Cómo alumbro a mis generaciones? ¿Cómo les enseño? Para que, ¿qué tal que el novio tarda? Algunos de nosotros aseguramos, porque hubo un temblor y la pandemia, decimos: ya, yo creo que este año, antes que acabe el 2020, Cristo viene. Y la verdad es que yo no sé, pero algo me dice que no va a pasar, que todavía falta tiempo para que venga el Señor. Así que nuestra preocupación mayor debiera ser: ¿cómo me aseguro de que cuando las tinieblas cubran la tierra, mis hijos y yo podamos ser una luz que alumbre en una generación que esté corrompida y que esté perdida del conocimiento de Dios? ¿Cómo tenemos suficiente aceite para alumbrar con la luz de Cristo? ¿Cómo lo producimos? Esa debiera ser nuestra mayor preocupación. Tú debieras preocuparte cuando tienes semanas y semanas y no has sido confrontado, humillado, menospreciado, cuando no has tenido que ir en contra de lo que quieres con tal de hacer la voluntad de Dios. Eso debiera preocuparte, porque entonces el aceite se está escaseando. Pero cuando tenemos que llorar y cuando tenemos que sufrir, cuando somos machacados por Cristo, eso debiera dar aliento a nuestro corazón, porque tenemos la seguridad de alumbrar en una generación que se pierde creyendo cosas tan irracionales, hermano, que este mundo les vende. ¿Cómo alumbraremos a las siguientes generaciones? Porque por todos los años y por todas las edades la orden sigue siendo la misma: que no escasee el aceite. Porque si llega a faltar, probablemente sea el día en que el novio vaya a venir. Y no te vayas a topar con la gran sorpresa de que no estabas preparado para recibir a Jesús y te quedes fuera de aquello que Dios había preparado para ti. Incomodarse y sufrir no es lo que la gente elige en primera instancia en esta vida. Yo le decía a mi esposo el otro día: ay, qué cansado es criar hijos, porque siempre les tienes que estar pegando, y de 12 horas que tenemos despiertos, no sé, son muchas las horas en que les tienes que decir: no, 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 eso no, eso no, eso sí, eso no, niño, no, no, no. Pero después recordé que la Biblia dice: instruye al niño cuando es pequeño, y cuando ya seas grande Él te dará descanso. Pero esa incomodidad y ese oír llorar y ese dolor y ese quebrantamiento y ese dolor y ese quebrantamiento hace que si tú no lo haces hoy, yo conozco padres, hermano, que en su edad anciana tienen que hacerse cargo de sus nietos y sus hijos y andarlos llevando a los anexos y andarlos poniendo allá y poniéndolos acá, porque nunca quisieron tomar el quebrantamiento desde que ellos eran pequeños. No les enseñaron a producir aceite, y el aceite se apaga y nos convertimos en gente sentado en las congregaciones que sabe cantar cantos con una lámpara apagada, donde no alumbra Cristo, donde no hay nada de Dios. Va a ser muy doloroso, te va a costar mucho, vas a llorar, pero va a valer la pena, hermano.
el día que seamos una lámpara encendida en una generación corrupta, pervertida, que no sabe lo que es la santificación, valdrá la pena la disciplina y el quebranto, el haber sido machacados y azotados por Cristo, humillados y menospreciados. Vamos a orar. Vamos a orar esta noche. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y vamos a ser sinceros con el Señor. ¿Cuánto aceite hay hoy en tu lámpara? Y no te engañes, no te engañes. Si le pudieses preguntar a tus hijos, ¿cuánto soy de diferente hace un mes? ¿Qué dirían ellos, hermano? ¿Encontrarían una diferencia de meses atrás a hoy? Tu esposo podría decir, ¿qué cambios ha tenido esta mujer? Últimamente, no cuando Cristo la alcanzó, no, últimamente. Las esposas podrían decir, mi esposo es una luz en este hogar, es una lámpara encendida en esta casa. Cuando Él llega, el temor se disipa, porque su luz alumbra en este hogar como sacerdote que es de la casa. Sus palabras traen luz en la oscuridad de la tristeza o la depresión que puede estar reinando en el hogar. Hoy hay hijos que pueden decir, mis padres son lámpara encendida. No hay nada que les pueda ocultar porque todo les revela a Dios. Mis padres tienen una lámpara encendida. Apenas si comete un pecado, Dios les está susurrando en el oído, tu hijo hizo esto, guíalo al arrepentimiento. ¿Hay lámpara encendida en tu casa, hermano? ¿Habrá aquí algún joven que pueda decir, soy lámpara encendida en medio de una generación que se ha corrompido? Soy una lámpara encendida en medio de un mundo de mentiras, calumnias y obscuridad que guían a mi generación. Soy una lámpara encendida y aunque me humillen y me avergüencen, aunque se rían de mí por ser un santurrón, soy lámpara encendida en mi generación. ¿Habrá algún joven aquí que pueda decirlo esta noche? Me mantendré encendido, ardiendo para el Señor. Dejaré que Cristo me procese, que el Señor me humille. Callaré ante las ofensas de los otros, aunque ni siquiera sean verdad. Me mostraré manso y humilde de corazón ante la crítica y el dolor. Hay lámparas encendidas hoy que alumbren la perversidad de la oscuridad que se avecina sobre este mundo. Ahí donde hay un montón de gente que le está llamando bueno a lo malo y lo festejan y le llaman el mes de orgullo y dicen y proclaman cosas. Hay lámpara encendida que alumbre una generación que se está perdiendo. Gente que puede reflejar la luz de Cristo. Y a veces la luz incomodará, pero es la luz de Cristo, aquella que penetra la oscuridad de otros y les hace una invitación a la luz. Hay gente que está siendo alumbrada por tu luz, iglesia. Alguien ha querido saber de Jesús últimamente por la luz que tú emites. Señor, aquí estamos esta noche
Y la realidad de nuestro corazón tú lo conoces. No hay nada que pueda ser oculto ante la luz de Cristo. En ti hay una luz que es verdadera y es permanente. La luz de Cristo jamás se apagará y tú eres la luz de las generaciones. Tú alumbras nuestro corazón y nuestra mente. Tú vienes y escudriñas con tu lámpara las profundidades más perversas de nuestro corazón y nuestros deseos. Y hoy, ante la luz de Cristo, ante la luz del Señor, queremos despojarnos de nuestras tinieblas. Comienza a producir tu aceite. Si hoy hay que ponerse a cuentas con Dios en algo, pídele perdón al Señor. Deja que comience a quebrantarte. Eso que estás sintiendo, esa tristeza, es el quebrantamiento de Dios. Porque dice la Biblia, hay una tristeza que Dios manda, que nos lleva al arrepentimiento. Está bien. Si hoy comienzas a estar sintiéndote mal por la vida que has llevado, eso está bien, es de Dios, viene del Espíritu Santo. Eso producirá aceite en ti. Llora, pídele perdón, arrepiéntete. Deja que el Espíritu Santo te quebrante. No importa si te sientes miserable y humillado en su presencia. No importa si te sientes avergonzado en la presencia del Dios que es santo. Está bien sentirse mal delante de Dios. ¿Quién dijo que todo era color de rosa? Si todos los hombres que se encontraron con el trono de Dios cayeron como muertos porque no pudieron soportar la magnificencia de su santidad. Cuando uno se acerca a Dios, uno se tiene que sentir miserable. Cuando ha dejado que la lámpara se apague, está bien sentirse mal ante la presencia de Dios y no encontrar palabras para pedir perdón. Está bien permanecer ahí a los pies de Cristo sin cantar, solo pidiendo perdón porque hemos dejado que la lámpara se apague. Señor, alumbra con tu luz. Alumbra con tu luz a nuestros pensamientos pecaminosos. Alumbra con tu luz a unos deseos más profundos y perversos del alma. Alúmbranos. Alúmbranos, que no se diga de esta iglesia lo que dijiste de los israelitas: vine con mi luz, pero amaron más las tinieblas que la luz verdadera. Que no se diga de esta iglesia que hemos amado vivir en tinieblas. No, Señor. Y aunque el ser expuestos a la luz de Cristo saque de nosotros cosas vergonzosas, preferimos ser machacados por Cristo, quebrantados y azotados por la piedra de Jesucristo, que por lo que el mundo y la sociedad, el pecado y el diablo puedan hacer de nosotros. Avergüénzanos, Señor. Quebrántanos, humíllanos, que derramemos lágrimas de dolor por el quebrantamiento en tu presencia. Lávanos esta noche, límpianos y vuelve a encender la lámpara en nosotros. Una vez más, sopla aliento de vida y enciende la lámpara del Espíritu dentro de nosotros. Esa luz que alumbrará a las generaciones. Esa luz que traerá esperanza a nuestra ciudad, a nuestra familia. Alumbra nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, enciéndenos hoy, enciéndenos. No permitas que ninguno de los que estamos aquí se vaya con su lámpara apagada o con el poco de aceite que le queda. Convéncenos de pecado. Redargúyenos. Haznos una iglesia de lámpara encendida, que ama, que soporta,
que perdona, que se quebranta, que se calla, que es como Jesús. Señor, aquí estamos esta noche. Enciende nuestros corazones. Enciéndenos, Dios. Santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Quiero invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Quiero inclinarme, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Gracias, Dios. Gracias porque sé que tú has hecho cosas poderosas esta noche. Gracias, Dios, por los momentos de dolor y quebranto que han forjado en nosotros personas completamente diferentes a las que éramos. Y cuando el aceite se ha vertido en la lámpara, hemos visto la recompensa de ser una lámpara encendida. Hoy hemos visto el favor que derramas sobre la gente que tiene lámparas encendidas. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque eres nuestra luz, porque eres tú la luz que brilla para siempre y nadie podrá apagar jamás
el fuego que has encendido en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, a ti sea la gloria esta noche. Amén, Señor.